Vale. Bien, pues seguimos con el tema del aprendizaje estadístico. Estábamos el otro día por aquí, os recuerdo que básicamente el problema es, yo tengo individuos, ¿vale? Individuos que represento como vectores, y este vector es un vector en fila con las características de ese individuo en cuestión. Y eso eran valores numéricos, valores categóricos, valores ordinales o incluso valores funcionales. En particular, además, para cada individuo, yo tenía aquí una salida que podía ser la clase a la que pertenece, en el problema de clasificación, o la salida que espero obtener en el problema de aproximación, cuando estoy aproximando una función desconocida de todas estas variables de entrada. Entonces tengo f, y que los dos problemas no eran tan distintos, porque en cualquier caso yo podía asignar un número a cada clase, y esto sería el i sub i, y la clasificación se convierte en aproximación, aunque las técnicas para una cosa y para otra son un poco distintas. Aprendizaje estadístico consistía en construir el clasificador, o sea, yo tengo aquí x sub i, aquí tengo un algoritmo de clasificación o de aproximación que me da como salida la clase c sub i, o en su caso, si es aproximación, la salida de la función i sub i, y aquí tengo parámetros libres que tengo que fijar enseñando muchas muestras. También recordáis que de todas las muestras x1, xn que tengo, las dividía en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test. Con el conjunto de entrenamiento ajustaba los parámetros y luego ajustar, y después tengo que probar el clasificador entrenado sobre el conjunto de test a ver si va bien o no, ¿vale? Estos no se han usado para entrenar. Y que lógicamente cuanto más grande sea esta muestra, mejor para el entrenamiento del clasificador. Grande y diversa, Esto también, igual que en el ID3, se busca que los individuos sean, por ejemplo, si estoy en un programa de clasificación, pues que los haya de todas las clases. Si estoy en un programa de aproximación, pues que haya de todas las zonas del espacio de entrada donde puede haber. Porque si no, el clasificador no aprende y lo que se dice no generaliza bien. Bueno, ¿cómo comprobábamos que estaba bien sobre los datos de test? Pues viendo en el problema de clasificación cuántos caían en la clase que les toca, la proporción de los que caían en la clase que les toca, o en el problema de aproximación viendo si lo que nos da la función menos la salida conocida, elevado al cuadrado, o sea, el error entre lo que da el clasificador y lo que da la realidad, porque recordad que el conjunto de test teníamos el valor de la realidad, medíamos lo bueno que era el clasificador. Ahora hablamos del problema del symbol grounding y comenzamos con los espacios de características, con el problema de las distancias, de que si no eran iguales porque teníamos en un eje y en otro cosas distintas, y para homogeneizar había que ponerles un coeficiente aquí. Para cada una de las dimensiones del espacio de entrada que se representa cosas distintas, pues que pese de manera distinta. Esos coeficientes se obtenían como el inverso de la varianza, una buena manera del inverso de la varianza, y una manera mejor todavía era hacer la matriz de varianzas-covarianzas y usar su inversa para calcular la distancia de Mahalanobis. Bien, dicho esto, entre los clasificadores supervisados mencionamos el primero. Me olvidé de deciros una cosa. Este clasificador, el de vecino más próximo que vimos el otro día, es no paramétrico. ¿Eso qué significa? Os he dicho, en un clasificador yo tengo unos parámetros que tengo que ajustar y conforme voy aprendiendo, pues los voy ajustando hasta que su valor sea cada vez mejor. ¿Qué quiere decir? Me dé menor.
Bueno, la ventaja del clasificador este es que ¿cuántos parámetros tienes? Pues depende del algoritmo de clasificación que uses. La ventaja de este es que el número de parámetros del clasificador es ninguno. Aquí no hay nada que ajustar, o sea, no hay ningún parámetro que ajustar ni nada parecido. Tú simplemente tienes representado en tu espacio de búsqueda los puntos que tienes, pones un punto nuevo y entonces recordad que simplemente lo que se hacía era ver sus vecinos más próximos y votar sobre ellos para ver en qué clase lo clasificaba. Con lo cual ahí no hay ningún parámetro libre ni nada que tenga que ajustar. Simplemente se hace esto y se pone. La distancia se puede usar euclídea, pero es mejor usar la distancia euclídea sopesada o mejor aún la distancia de Mahalanobis. Y luego cuentas. También, bueno, como único parámetro a elegir, quizá, sería el número de vecinos que tengo que considerar. ¿Vale? No paramétricos. Bueno, no paramétricos. Quizá como único parámetro elegible, no sé si llamarlo parámetro, porque en realidad es una característica del algoritmo que yo puedo elegir, es el número de vecinos que tengo que considerar para hacer la votación. Siempre el mismo, para todos. O sea, tú dices, pues voy a usar este clasificador con los 5 vecinos más próximos. Entonces lo que hago es cojo un punto y voy buscando hasta encontrar los 5 más cercanos. Y entonces voy entre ellos voto. ¿Que tengo otro punto por aquí? Pues lo mismo, ¿vale? Voy hasta encontrar los 5 más cercanos. Entre ellos voto, ya está. ¿Cómo se coge ese número? Pues un poco a ojo. No hay ninguna regla así absolutamente segura. Si el número de clases es 2, solo estoy clasificando entre una cosa y otra, entonces, como bien entenderéis, el sentido común sugiere tomarlo impar. Tomar el número de vecinos impar, para garantizar que no va a haber empate. ¿Vale? Si el número de clases es mayor, pues depende un poco. Se suele tomar un poco, cuando hay más clases se suelen tomar quizá un poco más de vecinos, pero tampoco es una regla de oro. Hay que probar un poquito. ¿La votación puede ser ponderada o es...? No, a ver, también, pregunta a vuestro compañero, para los de casa, si la votación puede ser ponderada. En el clasificador de vecinos más próximos puro, no, pero hay versiones de esto que efectivamente sí dan un voto ponderado. ¿Ponderado por qué? Porque si No, ¿por qué usarías como elemento de ponderación? la menor distancia, Claro, el voto cuenta más. claro, efectivamente. Bueno, la idea es esa. Hay algunos efectivamente que usan voto ponderado teniendo en cuenta la distancia. Cuanto menor es la distancia, entonces más peso en el voto. ¿Vale? Sí que hay versiones de eso también, y hay versiones que se llaman de multi-edit, que cogen y quitan algunos porque son redundantes, y ya hay muchos en esa zona y consideran que no, y bueno, hay un montón, hay artículos enteros y tal, pero esto solo se estoy enseñando la mínima expresión. Es fácil de programar, y a ver, nada especial más sobre esto. Bueno, ahora clasificadores no supervisados y no paramétricos. En los no supervisados, ¿qué significaba? Que yo no conozco cuál es la salida de la clase a la que pertenecen las muestras. O sea, yo aquí tengo todos los puntos en el espacio, pero yo no tengo quién es obeso, quién es, ¿vale? Quién es una cosa o quién es otra. Con lo cual, evidentemente, algoritmo de vecinos más próximos no se puede hacer porque no puedo votar. ¿Vale? Cojo los que tengo alrededor y digo, pues, los que sean más, los que tengan más de la clase no sé qué. Pero es que no sé qué clase son. Yo simplemente he ido cogiendo muestras, sin más, de todo. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me va a servir? No voy a clasificar nada. No es exacto. Al final, yo observaré, por ejemplo, en una gráfica como esta, observaré que aquí están de alguna manera agrupados, que aquí tengo un grupo y que aquí tengo otro grupo. ¿Por qué están agrupados? Por su proximidad. Pero en este caso, por ejemplo, pues no sería así. Probablemente aquí, si intentara agrupar, esto me saldría que un grupo, seguramente aquí me saldría otro grupo. ¿Vale? Entonces lo único que puedo hacer es agrupar por proximidad. Y una vez he agrupado por proximidad, es decir, he hecho grupos que se llaman clusters. En este contexto, un clúster
es un grupo de muestras que son próximas unas a otras en el espacio de características que estoy considerando. Ahí sí que se tiene que aplicar la distancia de Mahalanobis casi obligatoriamente, porque si no, no te sale nada coherente. Entonces tú aplicas aquí, haces un clúster y dices, vale, esto es un grupo, esto es otro grupo y esto es otro grupo. La máquina no sabe qué significa ese grupo. Por tanto, yo no he resuelto en los clasificadores no supervisados, ¿vale? No se sabe, bueno, se sabe, vamos a ver. El algoritmo no sabe qué representa o qué significa cada grupo. Solo sabe que hay grupos y que son distintos unos de otros. Y ya está. Es luego el programador el que, una vez formados los grupos, tiene que analizar las características de cada cosa y asignar una etiqueta simbólica. Por ejemplo, en una web de ventas y tal, esto es el comprador ocasional, este es el comprador compulsivo, este es el comprador reflexivo. ¿Por qué? Pues porque se ve que ha entrado muchas veces, ha mirado mucho y al final ha terminado comprando. Después de comparar y usar la herramienta de comparación no sé cuántas veces, ¿vale? Eso es comprador reflexivo. Pero la máquina no lo sabe, la máquina tiene unas características que son número de veces que usa la herramienta de comparación, número de veces que entra por día, bla, 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 cosas así. Entonces es el programador el que desde fuera asigna el significado y por tanto el que realiza el ligado de símbolos. Luego a eso le asigna una etiqueta simbólica en la memoria del ordenador, comprador compulsivo, comprador reflexivo, comprador ocasional y tal, y eso lo hace corresponder con la realidad, pero es el programador el que sabe eso, no el sistema. ¿Vale? Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo juntamos las cosas por su proximidad? Bueno, pues el algoritmo más sencillo que hay para clasificación no supervisada se llama el algoritmo de las K-medias, o en inglés K-means algorithm, y tiene solo un parámetro libre. He dicho no paramétrico, casi no paramétrico, porque además es el número de clases que hay que construir. O sea, ¿en cuántos grupos tengo que dividir? ¿O quiero dividir? ¿Tengo que saberlo yo de antes? Sí, en principio, bueno, pregunta a vuestro compañero a los de casa. ¿Tengo que saberlo yo de antes? Sí, es una entrada del algoritmo. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar de cómo se puede elegir. Pero, a ver, ¿cómo lo sé? En algunos problemas, el propio sentido común te dicta la cosa en cuestión. Por ejemplo, estás haciendo un diagnóstico de una enfermedad, pues son sanos y enfermos. O a lo mejor quieres distinguir entre sanos, enfermos con primeros síntomas y enfermos graves. Entonces tú ya de entrada dices, no, es que quiero 3 grupos. ¿Vale? Oye, que dentro de los enfermos graves podrías hacer luego otros subgrupos, bueno, no me interesa eso. A lo mejor no te interesa de entrada y quieres que te los agrupe todos juntos. ¿Vale? Entonces lo pones tú. Pero ahora veremos que se puede hacer algo. ¿Cómo se hace esto? Bien, parto del parámetro Q, el número de clases, eso lo sé, ¿no? Pues ahora digo, bueno, lo elijo. Y entonces ahora escojo Q puntos de ese espacio de características que se van a llamar centros de agrupamiento o centros de clúster. Inicialmente cojo Q puntos al azar, sin más. Y ahora divido el espacio en regiones de influencia en que cada centro de clúster influye en la región de los puntos que son más próximos a ese centro que a ningún otro. Cuando he dividido, recalculo los centros como promedio de los individuos y reasigno, y así sucesivamente, en forma de algoritmo. A ver si os lo explico más. Como entrada tenemos el conjunto de muestras, o sea, todos los individuos, y el conjunto de clases que he decidido, el número de clases que he decidido yo poner. Ahora, voy a definir una variable local que son los centros de agrupamiento. Y es un vector, bueno, en realidad es una matriz, porque fijaros que cada uno de estos es un vector. Recordad que esto de aquí va a ser un individuo. Al principio al menos va a ser un individuo. O sea, yo cojo Q individuos al azar y los pongo ahí y digo que son los centros de agrupamiento en esa variable. Y ahora el algoritmo es el siguiente. Primero, se eligen al azar Q elementos de la muestra y se inicializa con ellos el conjunto de los centros de agrupamiento. De modo que ya tengo C igual a X1, tal, X2, individuo 2, bueno, 1, N, etcétera, hasta XQ, ¿vale? Desde 1 hasta N, los que haya. Bien.
Y ahora se hace lo siguiente. Para cada elemento de la muestra, para cada elemento X, para cada individuo, le calculo las distancias a cada centro de clúster. Y se lo asigno al clúster que está más cerca. Esas distancias pueden y deberían ser distancias de Mahalanobis. Entonces cojo y se lo asigno al que está más cerca. Entonces diremos que X sub Y pertenece al clúster C sub J, al clúster centrado en J. ¿Y ahora qué se hace? Para cada clúster se recalculan, eso lo hago para todos, en una pasada, ¿vale? Todos los individuos que tengo, les pongo una etiqueta diciendo de quién estás más cerca. Y ahora recalculo cada centro de clúster como el promedio de los que le han caído cerca. Una vez hecho eso, reasigno de nuevo todos al clúster que tienen más cercano. Y vuelvo a empezar. Y así sucesivamente hasta que ya nadie se mueve. Es decir, nadie salta de clúster. Gráficamente sería... Tac, 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 tac. Yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Vale? Y ahora he cogido inicialmente esto, por ejemplo, esto y esto como centro de clúster. Lo he hecho bien, he tenido suerte y me han caído uno en cada tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos estos van a parar aquí, todos estos van a parar aquí, y todos estos van a parar aquí. E inmediatamente al recalcular el centro, promedio, y me sale aquí el centro, más o menos. Recalculo y veo que todos se quedan en el mismo sitio. Genial, ya he terminado. Ya tengo 3 clústeres. ¿Que he cogido uno malo al principio que estaba aquí? Pues algunos habrán ido a parar aquí. Pero poco a poco, el centro de clúster, claro, como también hay de esto, se irá moviendo hacia aquí, mientras que este se irá moviendo hacia aquí. Y al final ya quedan cada uno colocado en su sitio. ¿De verdad? Sí, de verdad. Sí se cumple cierta cosa, ¿eh? O sea, ahora os comento las limitaciones a esto. Sí, bueno, dibujo de nuevo. Si se ponía el centro de clúster en un grupo que estuviera cercano a otro, eso no lo he entendido. Sí, que yo inicialmente los centros de clúster los asigno al azar. La primera vez, la primera iteración solo. Entonces imaginemos que me he quedado con este, ¿vale? Con este y con este, en lugar de haber cogido a lo mejor uno por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Estos, pum, pum, enseguida van a parar aquí. Estos van a parar aquí y estos van a parar aquí. Porque están muy lejos, pero no tienen otro más cerca. Vale, con lo cual van a parar ahí. Pero enseguida la segunda iteración me recalculo los centros. Segunda iteración. Este centro me caerá por aquí. Este centro me caerá por aquí y este centro me caerá por aquí. Con lo cual, automáticamente estos seguramente tendrán más cerca a este y se cambiarán de clúster. Y entonces, ¿qué pasa? Que este se mueve, tiende a la tercera iteración a moverse todavía más hacia allá. Y así al final... Como tengas muchos individuos y cojas mal el primer centro... No, si coges mal el primer centro no pasa nada. Tú déjalo iterar que poco a poco se irá moviendo. No tanto. Además es converge deprisita. Converge deprisita en la mayoría de los... A ver... Ahora os comentaré el asunto de esto, esto es más un arte que una ciencia. Converge deprisita en general, pero unas notas a esto. El algoritmo es sencillito, ya lo habéis visto. O sea, simplemente se cogen unos cuantos al azar, se pone cada uno en el que tiene más cerca. Y entonces se recalculan los centros de acuerdo a la nueva asignación y se reasigna. Y ahora otra vez se coge cada una que tiene más cerca, se recalcula los centros, se reasigna y así sucesivamente en bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que ningún individuo se mueve de clúster, cambia de clúster. El centro se te puede ir moviendo levemente, pero al final ya, cuando ninguno cambia de clúster, pues ya los tenemos divididos. Primero, los centros de clúster son puntos del conjunto inicial solo en la inicialización. En la primera vuelta del algoritmo, tú inicializas el conjunto de centros de clúster con Q individuos cogidos al azar. Pero en la siguiente iteración son promedios de todos los que han caído ahí, y al ser un promedio no tiene por qué ser uno de los elementos del grupo. Claro, tienes un montón de números, el promedio de ellos es la media, no tiene por qué ser ninguno de ellos.
estará entre medio, puede ser el que sea, ¿eh? Entonces no necesariamente coinciden con algún punto de la muestra, quiero decir que no son individuos necesariamente reales. Y a lo mejor ni siquiera que puedan existir, ¿eh? Pero es lo que sale. Hay otros algoritmos que se llaman de medoide, en los cuales en lugar de coger la media, coges lo que se llama el medoide, que es el punto que está el punto de todos ellos que está a menor distancia de todos los demás del clúster. O sea, coges uno y le hallas la distancia a todos los demás del clúster en ese momento. Otro y la distancia a todos los demás del clúster y así. Y el que tenga una suma de distancias a los demás más pequeña, ese se coge como centro, que es lo que se llama no a la media, sino el medoide. Es una variante que es si te empeñas en que siempre los centros sean uno de los de la muestra. Pero bueno, da igual un poco, eso no suele importar demasiado. La distancia euclídea puede ser la euclídea sopesable y la de Mahalanobis, pero da mucho mejor resultado la distancia de Mahalanobis por razones obvias, porque tiene en cuenta la influencia de cada una de las características que son distintas. Otra cosa, y ahora lo interesante. Si las fronteras de decisión entre clases son lineales, eso se llama clases linealmente separables, entonces se puede probar formalmente que el algoritmo acaba convergiendo independientemente de cómo inicialices. Explico esto. Esto de aquí, estoy poniendo con circulitos o con crucecitas o con mases para indicar las distintas clases a las que pertenece. O sea que yo tendría un clúster aquí, otro aquí, otro aquí. Ahí. ¿Vale? Bueno, pues se llaman clases linealmente separables aquellas tales que se pueden encontrar fronteras que son, en este caso, rectas, que dividen una clase de otra. Hablo de rectas porque estoy en R2, estoy del plano. Entonces, ¿una recta qué es? Una recta tiene, ¿vale? Es un espacio, por ejemplo, estoy en R2 en el plano. ¿Una recta qué es? Es un espacio de dimensión 1. Una recta, ¿qué dimensión tiene? 1, porque te vas a dar un número para decir el punto de la recta. El plano tiene dimensión 2. Bueno, pues vamos a ver. Cuando tú estás en un espacio de n dimensiones, a las variedades lineales de n-1 dimensiones se las llama hiperplanos. ¿Vale? En R3, ¿vale? Un hiperplano sería lo que llamáis un plano usual. En R2 un hiperplano es una recta. En R4, que no nos lo podemos imaginar ni dibujar, un hiperplano tiene 3 dimensiones. Pero, ¿qué características tienen? Que son variedades lineales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la ecuación de una recta, por cierto, en el plano? La ecuación de una recta en el plano. AX más B. ¿De acuerdo? Tiene 2 parámetros libres. ¿Cuál es la ecuación de un plano en el espacio? Z igual a AX más BI más C. Tiene 3 parámetros libres. ¿Vale? Y así sucesivamente. Bueno, pues lo mismo. En R4 tienes esta ecuación AX más BI más CZ más D para un hiperplano y así sucesivamente. ¿Vale? El caso es que siempre son ecuaciones lineales en las variables. Esto lo voy a usar luego. ¿Qué quiere decir lineales? Que son únicamente sumas de variables multiplicadas por constantes. Tengo variable multiplicada por una constante, A, B y tal, y aquí una constante, y luego lo sumo todo. Y aquí lo mismo, quiero decir, la recta, ¿qué es? Pues es eso, la variable que hay, la única que hay, multiplicada por una constante más otra constante. ¿El plano qué es? Las variables que hay, x e y, multiplicadas por constantes más una constante. El hiperplano, lo mismo, las variables que hay, siempre. O sea, siempre que tengáis esto, eso se llama una variedad lineal. Esto, por ejemplo, z igual a ax cuadrado más bx más ci más d, eso no es una variedad lineal, porque interviene una potencia, interviene tal. O, por ejemplo, si aquí tuvieras, yo que sé, otra constante h por xy, por el producto, tampoco es una variedad lineal. O otra función, yo que sé, el seno de x o lo que te diera la gana. Cualquier cosa que no sea constante por las variables sumadas,
ya no es lineal. Bueno, pues, ¿cómo son las variedades lineales en R2? Son rectas. ¿Cómo son las variedades lineales en R3? Son planos. Y así sucesivamente. Pues bien, si las clases son divisibles por una variedad lineal, o sea, son separables con una frontera lineal, este algoritmo converge. Inicialices como inicialices, al final te caen bien. Te terminan cayendo cada uno en su sitio y se encuentra la recta o el plano o el hiperplano de separación. Es posible encontrarlo con el algoritmo este. ¿Aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos, yo qué sé, a lo mejor tienes una nube de puntos aquí, luego aquí tendrías otra nube. Estos serían como nubes en el espacio, ¿vale? Y tienes un plano que te las corta una y otra separadas. Bueno, pues si esto existe, si las clases son así, entonces este algoritmo converge. Ah, pero que las clases pueden no ser así, y tanto, por supuesto. Podrías tener perfectamente que resulta que una clase es esto y otra clase es esto. ¿Vale? Ahí no hay recta que la separe. Por lo menos no una sola. Si quieres un montón de ellas, al final puedes conseguir algo, ¿vale? Pero no hay ninguna recta que te separe una de la otra clase. ¿Vale? Entonces este algoritmo aquí no funcionaría. ¿Vale? Bien. Por tanto, lo primero que hay que hacer es un análisis exploratorio de los datos, a ver cómo son. ¿Vale? O sea, esto, si diera clase de ciencia de datos, se lo diría. Lo primero que tenéis que aprender es que los algoritmos estos no se inicializan con paletadas de datos como si fueran paletadas de carbono a una locomotora. Se hace un análisis exploratorio, se hace una proyección en cada una de las dimensiones, porque esto cuando tienes 2 dimensiones vale muy bien, pero cuando tienes 8 dimensiones, a ver quién es el guapo que se lo imagina. No te lo imaginas, por supuesto, ni en 4 tampoco. Así que hay que proyectar sobre cada una de las dimensiones, sobre 2 o sobre 3, ver las nubes que salen, ver un poco qué aspecto tienen y tal, y entonces a partir de ahí decidir si van a ser separables, si no, cómo te interesa hacerlo y tal. Luego os explicaré el tema de redes neuronales en el Deep Learning, que ahora lo que está de moda es no imaginarse nada, meterlo todo y a ver qué sale. Bueno, soluciones a esto. En este caso particular, hay soluciones hábiles. Una solución hábil es la ampliación del espacio de características. Solución. Pues sí, que es ampliar el espacio de características, que es la siguiente. ¿Cuántas características tengo yo aquí? Recordad que las características serán la dimensión del espacio. Llamémoslas x1 y x2. Y ojo, le pongo subíndice porque son características. El superíndice es el individuo, o sea, por ejemplo, esto sería el individuo 18 que tendría una componente 1 y una componente 2. Vale. Bueno, pues este individuo que tiene x1 y x2, ¿vale? Yo con él voy a construir un vector sintético, que es un nuevo individuo sintético, que lo pongo con una doble barra, por ejemplo, que estaría formado por x1, x2, x1 cuadrado, x2 cuadrado, x1, x2 y un 1. O sea, cojo los cuadrados de cada variable y los posibles productos entre ellas. En un espacio de 3 dimensiones cogería x1 cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado, x1, x2, x2, x1, x3, x2, x3 y un 1. Bueno, y luego el x1, x2, x3 también por separado y un 1. ¿Vale? O sea, los cojo todos los cuadrados. Ahora voy. El 1 es para la constante. Porque en realidad esto lo puedes considerar como x1, x2 y un 1, diciendo que esto va multiplicado por a, por b y por c, para dar la recta. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo mismo, le pongo un 1 porque eso representa el término constante que aparece en las variedades lineales. Eso lo vamos a usar también en redes neuronales. Bueno, entonces yo cojo un vector, digamos, ampliado, y ahora esto, perdón, esto me lo amplío con más. ¿Qué gano con esto? Ahora voy a hacer un clasificador lineal, o sea, pero en este espacio. ¿Vale?
A ver, las cosas de la forma y igual a, por ejemplo, algo como ax cuadrado más by cuadrado más c, ¿esa qué ecuación es? Vista así no la veréis clara, pero si la pongo así, x cuadrado 1 partido por a más y cuadrado 1 partido por b igual a c. Esto ya es una elipse, ¿eh? Esto ya era una elipse. Ojo, y si luego le ponemos términos en x y en y, ya os digo yo que estos son elipses verticales horizontales. Ya os digo, si le ponemos términos en x y en y, salen elipses oblicuas. ¡Ey! ¿Qué no podemos encontrar? Esa es la idea. Entonces, cuando no es separable linealmente, pero es separable por una curva de segundo grado, una cónica en este caso, se puede ampliar el espacio de características y volver a usar el algoritmo de las camedias. Y ya funciona. ¿Vale? Truco sucio, inventarme características ficticias para que me dividan esto. Y entonces encontraría la elipse que mejor separa. En ese espacio ampliado sí que la separa. No, que va claro, ahora voy al asunto. Pero no era ilegal poner x al cuadrado o x por y. No es ilegal. Vamos a ver. Yo lo que te digo es que si en este espacio tienes clasificadores que no son lineales, el algoritmo de las camedias no va a converger. Vale. Y si me invento un espacio donde es que, ojo, esto de aquí ya no es x al cuadrado exactamente. Es una variable nueva que tú te has inventado, que a resulta ser a x al cuadrado, pero imagínate que la hubieras cogido con un sensor. Imagínate que tienes un sensor mágico que te eleva al cuadrado lo que vas leyendo. ¿Vale? Lo puedes hacer electrónicamente, ¿no? Pues sería otra variable más. Entonces tienes un espacio de más dimensiones donde tienes eso, y ahí sí que es el separable. ¿De acuerdo? Y ahora, pregunta a vuestro compañero, ¿y eso siempre pasa? Pues no, para estos algoritmos hay muchos bancos de test y tal, y hay un problema especialmente fastidioso que se hace precisamente para probarlo, que se llama el problema de las dos espirales, que es este. A ver si os lo puedo dibujar más o menos bien. Muestras por aquí, bueno, un poco aleatorias, se lo estoy dibujando así y tal, pero se supone que salen un poco donde quieren. No sé si lo veis bien. Esto sería como distribuidas alrededor de aquí y luego distribuidas alrededor de aquí. Eso no es ni lineal, ni cuadrática, ni cúbicamente separado, ni nada. Este es el problema fastidioso solo para probar los algoritmos más difíciles. Entonces sí, claro que existen problemas así. Y en n dimensiones ya ni te cuento. El problema de las n dimensiones es que no puedes ni verlo, ni imaginártelo. Con lo cual la cosa se vuelve peor. Solo quería daros una breve introducción a lo que es el reconocimiento de patrones para que veáis cómo funciona esto. Cogemos características y hacemos algoritmos que traten de agrupárnoslas. Y ahora, la pregunta de vuestro compañero al inicio. Número de clústeres, que es un parámetro libre. Para elegir el número de clústeres, si hay una elección natural determinada por el significado del problema, o sea, yo estoy queriendo clasificar en sanos, enfermos leves, enfermos graves, pues número de clústeres es 3. Porque es lo que tú quieres buscar. Pero si no tengo claro cuántas clases hay, como por ejemplo en el ejemplo este de la web y los compradores, ¿cuántos tipos de compradores hay? Pues eso es lo que precisamente pretendo ver. Entonces, repetir el algoritmo con valores de Q crecientes y quedarse con el que hace decrecer de modo despreciable la distancia promedio entre cada punto y el centro de clúster. Tú tienes, por ejemplo, dos clústeres solo. Y dices, vale, he agrupado aquí. ¿Cuál es la distancia promedio de cada individuo al centro? Pues esta. Ahora pongo 3 clústeres. Pero resulta que al poner 3, ¿qué pasa? Que 2 me quedan juntos en el mismo sitio. Entonces, realmente, pues no estoy ganando nada por poner uno más. A ver, pregunta a vuestro compañero algo. Si no, de esto propiamente no pensaba hacer un ejercicio expreso, porque es que el problema de esto es que no se puede hacer a mano. Como podéis imaginar, hay que meterlo al ordenador
Y están los algoritmos de Case están hechos y ya está, y se pueden programar. Hombre, sí que estoy pensando que a lo mejor os podría mandar como problema optativo programar el Camins en lo que queráis, que tampoco es difícil. ¿Vale? Realmente es bastante fácil, de hecho, son pocas líneas de código. Y en un lenguaje de estos como R o MATLAB o alguna cosa de esas son 5 líneas. Pero bueno. Sí, porque es que intenta acceder al otro y parece que es el enlace que tiene en la presentación no funciona. Ya. A ver, para elegir el número de clases, si no hay elección natural, entonces repetir. ¿Y entonces qué se hace? Se repite con valores de Q crecientes hasta que se vea que poner otro centro de clúster más no te cambia la pertenencia realmente, que los dos de los centros de clúster salen muy juntos y que prácticamente todos los que antes pertenecían a esas dos clases, a esa clase pertenecen ahora a una de las dos, pero que en realidad son la misma. Entonces ahí ya se para de iterar y se dice, bueno, pues estas son las clases naturales que aparecen. Y bueno, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo con una animación con 5 clases en un espacio bidimensional que converge en 7 iteraciones. Voy a parar de compartir esto para compartir. O no hace falta. No hace falta. Si luego no vamos a hacer ejercicios en el examen. No, en el examen un ejercicio de Camins es imposible ponerlo porque requiere ordenador, de entrada. Puse uno de vecino más próximo en un examen, pero eso eran con 10 puntos, creo que puse una muestra de 10, entonces se representan ahí y tal, calculas las distancias y dices, ¿cómo clasifico? Pues enseguida se ve. ¿Vale? No era tan esto, pero de Camins no, porque hay que hacer iteración y eso es necesariamente computacional. Sí, claro que sí. Como teoría puede caer cualquier cosa, desde el primer día hasta el último. ¿Qué? En el final hay cuestiones y hay problemas. Y sí puedo poner una cuestión sobre esto, sí. Como sobre cualquier otra cosa. A ver, uy, no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. ¿O no? No. Ah, no, que estaba aquí dentro, Vale, exactamente. Vale, a ver, el vídeo es este, ahora lo colgaré luego en la web. Fijaros que ahí, vale, esta es la primera iteración. Bueno, no se ha visto muy bien, casi voy a empezar por el principio. Ahora, ahí, a ver si pudiera parar. Ahí. Estos son todos los que hay. ¿Vale? Y cada uno va marcado con un triangulito, con un círculo, con un lo que sea, de acuerdo a su clase. Entonces, empiezo a darle primera iteración, segunda iteración. Y los centros van marcándose con los triángulos o círculos o lo que sea grandes. Ahora sale el centro, ¿vale? Estos puntos. Estos son los nuevos centros de clúster. Siguiente iteración. Siguiente iteración. Fijaos que del triángulo grande, por ejemplo, prácticamente no se está moviendo. Que al final te quedan 7 iteraciones, termina convergiendo a lo que converge, porque estas sí quedan linealmente separables. Pero en general, pues no tiene por qué ser así. En problemas grandes y de verdad, es posible que al final, por no ser linealmente separable, no te termine convergiendo, pero que no sea linealmente separable por culpa de un solo punto o 2 puntos o 3 que te han quedado muy fuera de sitio. Eso se llaman outliers. ¿Vale? Son los puntos que claramente son excepciones raras al significado de la clase. Gente o individuos que no se comportan de ningún modo como ningún grupo. Entonces quedan con ciertas características de uno, ciertas características de otro, quedan en el medio y desbaratan el algoritmo. Entonces hay versiones de este algoritmo que intentan primero quitar los outliers o darse cuenta de cuando algo es outlier. ¿Cómo se da cuenta uno del algoritmo de que está tal? Pues que esto está saltando constantemente y que quitándolo la división en clases se para. Entonces en ese momento hay algoritmos más sofisticados que tienen en cuenta esto, quitan el outlier y dicen, bien, a este no lo hemos clasificado porque es inclasificable y ya está.
¿Vale? Bueno, pues recordar que todo esto, al final, era para resolver el problema del ligado de símbolos. Para meterlo dentro del contexto del curso, lo que estábamos haciendo aquí era, en la clasificación y en la aproximación, construir los símbolos. Es decir, ¿cuáles son los símbolos, las categorías? Pues los nombres en las clases en los que ha terminado siendo dividido. Y eso apunta a algo, a un comportamiento, a un tipo de individuo en el mundo real. Y está conectado con la realidad a través de la inteligencia del programador. Bueno, pues con eso se acaba este tema. ¿Vale? Y vamos a empezar ya con el otro, con el siguiente, que es el último de redes neuronales. Que ya os he subido al aula virtual. ¿El letrerito este puede quitarse o no? Sí, parece ya, por fin. Bueno, vale. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora es inteligencia artificial simbólica. O sea, termina por asignar un símbolo, que era lo que os he dicho, un trozo de la memoria de un ordenador que tiene una serie de bits que para mí significan algo y apuntan al mundo real. En toda la primera parte, el programador los construía. En la segunda parte del aprendizaje estadístico, estos algoritmos tratan de construirlos. Y ahora lo que se pregunta esta aproximación a la inteligencia artificial es si no podríamos construirlos de modo totalmente autónomo o simplemente no construirlos. Y si eso de todas formas podría generarnos inteligencia o comportamiento inteligente. La idea básica de las redes neuronales es que tenemos, vamos a ver, en lugar de hacer sistemas que actúen como nosotros pensamos que piensan los humanos, vamos a intentar hacer sistemas que se comporten como el cerebro humano. A ver si con eso conseguimos hacerlos pensar. Idea probablemente bastante ingenua, pero era cuestión de probar. La idea básica es que, observando el sistema nervioso central, se ve que está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, los nervios y todas estas cosas, pero que todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, está constituido por neuronas, y eso lo sabemos desde Ramón y Cajal, que le dieron el premio Nobel por identificar que efectivamente todas las células del sistema nervioso eran iguales, o básicamente bastante parecidas, y tenían la misma estructura, y a todas ellas las llamó neuronas. Esa célula era una unidad funcional básica del sistema nervioso, incluyendo al propio cerebro, y la neurona tiene 4 partes. Las dendritas, que recogen la señal electroquímica que reciben de otras neuronas, el cuerpo celular, el axón y las terminales sinápticas. O sea que básicamente, para hacernos una idea, esto es una representación, más o menos como se ve al microscopio, de una típica neurona. Una neurona tiene un cuerpo celular, ya sabéis que las neuronas tienen núcleo, citoplasma y membrana, pues nada, aquí tenemos el núcleo celular, aquí tenemos el cuerpo celular, rodeado por la membrana, y resulta que la mayoría de las células en el organismo son más o menos globulares, pero estas no. Las neuronas tienen unas prolongaciones en el cuerpo celular que se llaman las dendritas, y tienen una sola prolongación larga, el axón, que llega hasta aquí, y al final se ramifica en más terminales. Estas terminales se conectan con las dendritas de otra neurona. Es decir, esto de aquí se va a conectar a las dendritas de otra. Las dendritas van a actuar como entradas y las terminaciones del axón como salidas. Y siempre es así. Es decir, una dendrita se activa cuando recibe señal del axón de otra neurona. Y el axón se activa cuando, ahora lo veremos, cuando tiene que activarse a consecuencia de las entradas que ha recibido. Es decir, que primero que nada tenemos, por tanto, la dendrita. La dendrita recoge la señal electroquímica recibida de otras neuronas, concretamente del axón de otra neurona. El cuerpo celular, que contiene el núcleo, que va a integrar las señales provenientes de todas las dendritas. Algunas estarán recibiendo señal, otras no estarán recibiendo nada, pero yo las recojo todas y las integro, las junto, ahora veremos cómo.
el axón transmite la señal, ahora integra, y ahora, una vez que esa señal es suficiente, se genera una señal de salida. Y esta señal de salida es transmitida por el axón, y aquí llega al final del axón, y entonces se liberan unos neurotransmisores. Es decir, cuando se llega aquí, esto es potencial electroquímico, de alguna manera es un sistema químico que transmite corrientes eléctricas ínfimas, minúsculas, pero del orden de microamperios, muy, muy poquita cosa, que están saltando de una a otra por conducción de iones. Esto no es exactamente, no es una conducción como en los metales, que simplemente los electrones que se van moviendo y tal. Aquí simplemente los iones van saltando, iones calcio e iones potasio, van saltando de un sitio a otro, van moviéndose y por tanto realmente la corriente se transmite a una velocidad relativamente lenta por ahí. Relativamente. No es como en un cable, exactamente. Entonces se va transmitiendo esta corriente eléctrica en forma de impulso electroquímico y cuando se llega aquí, al final del axón, aquí hay unas vesículas que liberan una sustancia, los neurotransmisores, que van a parar a las dendritas de otra célula. Entonces estas dendritas se dan por enteradas, digamos, y generan también una transmisión electroquímica que va a llegar al núcleo. Cada axón está conectado a las dendritas de muchas neuronas, no necesariamente de una. Es decir, aquí tenemos otra neurona y este axón puede conectar con ella. Aquí tenemos más y así sucesivamente. Así que esto imaginároslo como un grafo. ¿Cuál sería la estructura de datos apropiada para esto? Un grafo, en realidad. Porque a partir de uno puedes tener varias, de un nodo, que es la neurona, puedes tener flechas a varias. Solo tienes un axón, es verdad, pero ese axón conecta con otras varias neuronas. Así que en realidad podrías realmente, si el arco representa la conexión, estás conectado con varias, ¿vale? Sería como un grafo, sería dirigido, porque la conexión siempre va por el axón hacia las otras, y puede ser cíclico perfectamente. No necesariamente, o sea, te puede ser que luego vuelva otra vez aquí a la primera neurona y todo este tipo de cosas. Sí, claro, vale. ¿De dónde empieza esto? Empiezan los órganos sensoriales. En realidad todos los órganos sensoriales son neuronas modificadas. De hecho, en el ojo, la capa interna del ojo, bueno, en el ojo, si lo habéis recordáis, la biología de bachillerato y tal, teníamos tres capas que eran la esclerótica, el blanco del ojo, la coroides, que era el tejido conjuntivo que sustenta la cosa, y dentro la retina, que era la que es sensible a la luz. Entonces la luz entraba por aquí y va a parar. Bueno, pues la retina en realidad es el nervio óptico que llega por aquí, entra y se ramifica. De modo que la retina en realidad son células sensibles a la luz, son neuronas modificadas. El oído también. El oído interno, ¿qué tenemos en el oído interno? Yo tengo aquí mi oreja, mi oído, y al final, ¿qué pasa? Que hay una serie de particulitas pequeñitas de calcio que nadan o que están como flotando en un líquido. Entonces, cuando llegan las ondas sonoras, el tímpano mueve esto, hay tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que a su vez mueven tal, y al final terminan moviendo los otolitos que tocan, ¿qué? Tocan terminaciones nerviosas de neuronas que llegan hasta ahí. Y por tanto el sonido termina siendo actividad electroquímica de las neuronas. La luz termina siendo actividad electroquímica en el nervio óptico. El tacto, lo mismo. Los nervios terminan ramificándose y terminan en terminaciones nerviosas del dolor y de la presión. Dos tipos, básicamente. No sé si más. No me hagáis mucho caso, que esto es una explicación simplificada y yo no soy médico. Pero para entendernos, todos los sentidos terminan al final siendo neuronas modificadas. Entonces, la información, ¿cómo se recibe a partir de ahí? Luego esto va a pasar, se juntan nervios, los nervios llevan en el sistema nervioso periférico, llevan hasta la médula espinal, de la médula espinal va a parar al bulbo raquídeo y al cerebro. Bueno, por ejemplo, el nervio óptico acaba directamente en el cerebro. Pero entonces, las neuronas son simplemente una carretera por donde pasa la información para llegar al cerebro. Sí, bueno, no, es que el cerebro también son neuronas. Bueno, pero quien toma, o sea, por ejemplo, tienes frío, Sí. decides ponerte una chaqueta, es el cerebro, ¿no? O sea, quien toma esa decisión. Sí, efectivamente. Pero, o sea, exactamente, cuando tienes frío, bueno, pregunta a vuestro compañero, entonces las neuronas son simplemente carreteras y tal, no solo ni mucho menos. O sea, el sistema nervioso periférico efectivamente actúa como carretera, esencialmente. Aunque también es verdad
que la retina hace buena parte del procesado de la señal visual, ¿eh? Nos llevaría muy lejos y no viene al caso, pero en visión por computador es una asignatura bonita de dar también, que comienza comparando la visión humana con la visión por computador. Y se ven las semejanzas entre el ojo y la cámara fotográfica y todo esto, y ahí se ve un poco cómo mucho del procesado se hace ya en la retina. Mediante las conexiones pertinentes entre unas neuronas y otras, se pueden, por ejemplo, detectar bordes en las imágenes. Bordes verticales, horizontales, cosas así. O sea que parte ya lo tienes hecho. Luego en el quiasma óptico, que es donde se cruzan los dos nervios ópticos, también se hace procesado. Luego esto va a parar, y esto va a parar a una zona del cerebro que se llama el córtex visual, que son más neuronas. Así que sí, todo empieza al final en esto, y el sistema nervioso periférico lo lleva hasta aquí, y aquí lo lleva a más neuronas. Y esas neuronas al final terminan tomando una decisión. Sí, terminan tomando una decisión. ¿Son solo ellas? ¿Hay algo más? Yo a eso señalo, son consideraciones filosóficas y no entro en el asunto, pero el hecho es que ahí tenemos un sistema complejo formado por, y esto es lo sorprendente, por unidades todas del mismo tipo, que termina haciendo operaciones extraordinariamente complejas y diferenciadas. Es decir, al principio, en el desarrollo embrionario, las células del cerebro son todas uniformes, y poco a poco van especializando cada vez más, y después se especializa cada zona en una cosa concreta. De hecho, hay una parte, que es el córtex visual, que se especializa en procesar la señal visual, otra que es el córtex auditivo, el córtex motor. El sentido del equilibrio, por ejemplo, el mantenimiento del equilibrio no está en el cerebro, está en el bulbo raquídeo, que es parte del sistema nervioso periférico. O sea que parte está fuera, parte está dentro, y ahora con la neuroimagen y las técnicas de neuroimagen cada vez se ve mejor dónde está cada cosa. Pero eso no quiere decir que se localice en un punto determinado. Como os dije alguna vez, no existe la neurona de reconocer abuelitas. Existen grupos de neuronas que, trabajando coordinadamente, terminan creando un símbolo. ¿Cómo? No lo sabemos. Bien, ¿cómo van a emular las redes neuronales esto? Al nivel más bajo posible, pues cogiendo y tratando de simular computacionalmente una neurona. Después conectando muchas de ellas y viendo qué pasa. La neurona recibe, vamos a ver, ¿cómo se sabe que funciona la neurona? Una neurona se puede cultivar in vitro, o sea, sobre una placa de Petri, que es en el laboratorio y tal, pues hay allí una placa y tal donde se puede cultivar tejido nervioso y ver efectivamente cómo está funcionando. De hecho, hay experimentos muy, muy curiosos. Voy a poneros el vídeo, creo que no lo tengo aquí, pero lo voy a poner. Era un experimento en el que se conectaba neuronas reales con un brazo robot que pintaba. Y entonces, pues era, digamos, las neuronas que tienes en la placa de Petri la que están ahí haciendo los trazos. Era meramente un experimento sin más significado, sino solo ver que efectivamente puedes hacer que un conjunto de neuronas aisladas procese de alguna forma información. Bien, analizamos funcionamiento. Ramón y Cajal analizó sobre todo la anatomía de la neurona y algo de la fisiología. Después ya estudios más detallados han determinado bastante bien la fisiología de la neurona y consiste en lo siguiente. Cuando yo tengo aquí estímulos electroquímicos por las dendritas, esto entra. Cada dendrita no es igual de importante y la intensidad del estímulo no tiene por qué ser la misma. O sea, cada una puede recibir una intensidad de estímulo diferente según a quién se haya conectado. También cada dendrita puede tener una distinta importancia. O sea, no todas generan la misma señal electroquímica en respuesta al mismo estímulo. Pero el hecho es que todas llegan. Esto, el núcleo, el celular, la célula propiamente, suma todas esas entradas y cuando se genera una señal de suma suficientemente grande, es decir, a partir de un umbral, salta una señal aquí que se va transmitiendo por el axón y que se emite. Pero ese proceso lo haces cada vez. O sea, por ejemplo, ahora han llegado a la otra neurona. Sí. Esa neurona tiene que esperar a que esa suma llegue a... Es que, pregunta vuestro compañero. Vamos a ver, cuando suficientes, o sea, esto funciona todo, pregunta a vuestro compañero si la siguiente neurona tiene que esperar y tal. Esta es una de las características extrañas de la red neuronal y que la diferencia de la computación clásica que estamos acostumbrados. Todo esto es absolutamente asíncrono. Cada una funciona, ella funciona, no espera a que el reloj, como en los ordenadores, le diga pasa al siguiente ciclo y entonces cambia el contenido del registro y luego lo sumo y no. Cada una está funcionando por su lado. En el momento en que el estímulo que le llega es suficiente, salta, emite. Y en ese momento, después de lo que le cueste
de transitar por el axón, se emitirá esto y activará otra neurona, que no necesariamente estaba esperando ni nada, simplemente está procesando y en el momento en que le llega, pues salta, y así sucesivamente. O sea que esto no funciona con características síncronas necesariamente. Lo cual no quiere decir que no se creen ciclos síncronos, que puede ocurrir. Y cuando se crean ciclos síncronos, por ejemplo, se da la epilepsia. Ciclos síncronos realimentados positivamente. O sea, tienes una tormenta de señales neuronales que incrementa otras, que después van a realimentar a la primera, que se incrementa más y así sucesivamente. Con lo cual, cada vez va subiendo más la actividad y tienes una actividad paroxística, ¿no? Que es la epilepsia viva. Que no sé si sabéis más o menos los síntomas y tal, que la gente se pone prácticamente a temblar en el suelo y hay que, vamos, lo que hay que hacer en ese caso pues es pararlos, ponerles algo en la boca para que se muerda la lengua y tal. Y existe otra forma de epilepsia, que es la epilepsia muerta, y una de las formas es la narcolepsia, en que la gente, como se duerme y se queda allí dormida prácticamente en el suelo, y es porque la actividad al revés, realimenta negativamente y baja mucho. O sea que estas son cosas que sí que se pueden explicar en forma de actividad neuronal, pero otras cosas más complicadas pues ya no, y la cosa es terriblemente compleja. Y ya digo, no puedo yo explicaros más porque no sé más, pero desde el punto de vista computacional, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a programar esto o a intentar programarlo? Pues un modelo matemático muy simplificado de una neurona real es debido a McCulloch y Pitts. Esto es en los años 50, del siglo pasado, claro. Cada neurona tiene un conjunto de... Cada vez que digo del siglo pasado, me doy cuenta, sí, en realidad yo soy del siglo pasado. Cada neurona tiene un conjunto de pesos, V0, Vn, y recibe un conjunto de entradas X1, Xn. También tiene asociada una función umbral que es no lineal. Esa función debe ser una función sigmoidal que ahora enseguida voy a ver qué es. Para la neurona I, tengo que hacer una integración de las entradas, que es la suma de unos pesos por las entradas que entran. ¿Vale? Voy a hacer una cosa, y es, aparte de todas las entradas que yo tenga, que serán las características del individuo que yo estoy analizando, lo he puesto con subíndice, fijaros, son características de un individuo. Me entra cada una a una entrada, las multiplico por un valor y las sumo todas. Y luego tengo una entrada a la que siempre voy a asignar artificialmente el valor -1 y que multiplico por otro peso. Es decir, voy a suponer que esto le añado una entrada x0 que vale -1. ¿Por qué hago esto? Pues porque yo quiero funciones de la forma sumatorio de, por ejemplo, una constante v1 por x1, más x2 por v2, más puntos, más xn por vn, y luego quisiera también poder sumar una constante, una v0. ¿Por qué? Porque las funciones lineales, la neurona, que lo vamos a ver ahora inmediatamente, sirve como aproximador de una función lineal. Las funciones lineales acabamos de ver hace un momento que eran combinaciones de entrada por constante, más entrada por constante, más entrada por constante, más una constante. ¿Cómo doy cuenta de esa constante? Pues me invento una entrada -1, ¿vale? Que es la que voy a multiplicar ahí. Entonces, el peso... El peso ese es precisamente la constante que yo quiero, cambiaba de signo, ¿vale? Dime. Sí, efectivamente, esos pesos a vuestro compañero son distintos, sí, es un peso distinto para cada entrada. No, ahora, bueno, este es el asunto, ese es el objeto del tema, ¿qué hacemos con los pesos? De hecho, todo el tema está dedicado a ver qué hacemos con los pesos. Fijaos que tienen dos subíndices, uno es el subíndice de neurona y otro es el subíndice de entrada, ¿vale? ¿Qué entrada estoy multiplicando? ¿Y en qué neurona? O sea, cada peso de estos va a ser diferente para cada entrada y diferente para cada neurona. Estoy mirando una sola aquí, ¿eh? Bueno, pues los sumo todos. O sea, creo una función lineal con todas las entradas juntándolas. Y ahora la paso por esta salida, la paso por lo que se llama una función sigmoidal, que es una función no lineal. O sea, este de aquí va a ser la entrada, el eje X, y entonces voy a dar como salida lo que dé la función sigmoidal para esa entrada. O sea, h de la suma esta. Esto es fácil de programar realmente. Son productos y sumas. Multiplicas, sumas todo, ¿vale?
y luego lo pasas por la función h. La función h se llama una función sigmoidal y ahora voy a eso. ¿Vale? Tiene que estar. ¿Eh? Entonces, la neurona I, ¿qué hace? Integra todas las entradas en una in sub I, que lo voy a llamar, que es input de la neurona I, que será esto de aquí, y luego aplica la función no lineal y calcula la salida de la neurona, el out de la neurona I. Sí, tienes que tener en cuenta todas las entradas. Pero un ejemplo de esto, ¿qué sería? Porque tú tomas el valor de todas las entradas, ¿no? Sí, multiplicada cada una por un peso. Pero las entradas tienen que ser del mismo tipo, o puede ser, por ejemplo, que hoy llueve. Las entradas tienen que ser números. Vale, pregunta, entonces vamos a ver. Ese es el asunto este. Es cómo metemos aquí entradas que, si son numéricas, está muy claro cómo las ponemos y punto. Si son categóricas, no las puedes meter por las buenas, categóricas o ordinales y tal. De esto de o llueve o no llueve, o lluvia débil, moderada, intensa y tal. Pues tienes que asignarles números, sí. Vale, pero me refiero, esos números que tú metes, pongamos que metes números, tienen que ser de, yo qué sé, de una característica similar. Luego, por ejemplo, Ay, otra, buena pregunta. Buena pregunta. Vale, es que todo esto es parte del tema. ¿Y esos números que meto tienen que estar más o menos en un rango similar, etcétera? Sí, normalmente deben. Y de hecho, lo que se suele hacer es normalización antes de entrar. Pero es que todo eso es parte del tema, ahora lo comento. Bien, ya tengo una neurona que simula muy simplificadamente una neurona real. Y digo muy simplificadamente porque cuando han visto la neurona real con... Es que ahora ya como tenemos técnicas esas que te pueden llevar un sensor casi a un punto microscópico de la preparación que tienes in vitro y medir potenciales electroquímicos y tal, cada vez con mayor precisión, se ve que la neurona es bastante más complicada que esto. Pero al principio, en tiempo de McIlroy Pitts, pues pensaban que con esto era un modelo amable. Se van haciendo modelos más complejos ahora de las neuronas y se van haciendo redes neuronales que se aproximan más a la neurofisiología de verdad. Pero bueno, para empezar, la unidad básica de la red neuronal es la neurona artificial, como acabamos de ver. Tanto sus entradas como sus salidas son valores numéricos. Y si no son numéricos hay que convertirlos a números de alguna manera, por asignación simple o lo que sea. Una neurona es una unidad de cálculo, recibe entradas y genera una salida. Se llama red neuronal al conjunto de neuronas conectadas entre sí por enlaces direccionales, generando de esta forma un grafo dirigido. Cada neurona recibe como entradas las salidas de las neuronas que están conectadas por ella. Entonces, notación, un circulito va a ser una neurona artificial. La neurona artificial recibe múltiples entradas porque tiene múltiples XY, X1, X2, X3. Este cuadradito no existe de verdad. Es una notación para indicar que es un multiplexor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una entrada X1, aquí tengo una entrada X2, aquí tengo una entrada XN, y esto lo que hace es coger esa entrada y ponerla en la entrada 1 de múltiples neuronas. Este lo mismo, la copia en la entrada 2 de múltiples neuronas, y así sucesivamente. O sea, esa cajita simplemente lo que hace es copiar su entrada. No tiene por qué ser exactamente, pero entra a todas, no tiene por qué. ¿Vale? Ahora veremos las arquitecturas de redes neuronales, que es cómo se conectan unas con otras. Luego, cuando sales, tú sales con una salida. Pero cuando pongo dos flechas, lo que quiero decir es que esa salida se copia en múltiples neuronas. Del mismo modo que el axón puede enlazar a múltiples dendritas de otras neuronas. A 2, a 3, a 4, a las que sean. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que elegir cuántas neuronas usas, entre cuáles conectas, cómo las pongo, cuántas pongo, y luego, ¿cuál conecto con cuál? Eso se llama elegir la topología de la red. Y dependiendo del modelo de red, pues tengo una topología o tengo otra, y ahora vamos a comentar varios modelos posibles. Dime. Seguirlas pasando, va a llegar un momento que, por ejemplo, ahí van a tener ellos copias de todas las entradas. Vamos a ver. Esta de aquí, esta entrada, está copiada en todas las neuronas. Pero cada neurona la procesa de una manera, porque cada una tiene unos pesos distintos. Lo que quiere decir que la salida que genera esta y la que genera esta son distintas. Esas salidas distintas van a ir como entradas a otra neurona, que las procesará de manera distinta a lo que hace esta, y así sucesivamente. Claro. O sea, vamos a ver, cuando digo estoy copiando la salida, es la salida. O sea, eso.
después de que la neurona haya cogido, la haya sumado y pasado por la función umbral. ¿Y un multiplexor puede mandar a la neurona a la derecha? Sí, sí. No, aquí puedes hacer lo que te dé la gana. De hecho, las arquitecturas de redes neuronales las hay para todos los gustos, clases y colores. Y os explicaré en el Deep Learning lo que pasa. Algunas veces se saltan capas, otras reducen la anchura, otras la vuelven a aumentar. ¿Y esto cómo lo elijo? Ah, pues mira, vas probando hasta que funciona. En serio, ¿eh? En serio. O sea, el día que alguien ponga orden en esto se va a hacer famoso. A ver, ¿para qué sirven las redes neuronales al final? Pues, bueno, vamos a dejar 5 minutos y continuamos luego.
Bien, pues continuando con esto, cuando tengamos una red de esta clase, ¿para qué vamos a construir redes de esta clase? Pues para resolver los problemas que ya habíamos visto en la introducción al clasificador supervisado. Problemas de clasificación y problemas de aproximación. La clasificación tenemos el conjunto, que se puede dividir en dos o más clases, y dado un elemento a qué clase pertenece. Bueno, pues en este caso lo normal es presentarle a la red el vector de características con cada una de las componentes como entrada y un -1 también, por aquello de lo que os he dicho antes de la función lineal. Entonces tú tienes aquí, pues tienes la red, y aquí tienes una entrada que es X, perdón, no, siempre con su índice, X1, XN, ¿vale? Y ahora, para clasificación, ¿qué hacemos? Bueno, para clasificación, o bien tenemos una única salida, que nos da un valor numérico, por ejemplo, desde 0 hasta 1, digamos, y entonces decimos, pues desde 0 hasta tal es clase 1, de aquí es clase 2, y de aquí es clase 3, por ejemplo, para 3 clases. Es una posibilidad. Y luego otra posibilidad es poner 3 salidas, o sea, hay 3 neuronas que dan 3 salidas, por ejemplo, si tengo 3 clases, y entonces esto, por ejemplo, para la clase 3 daría 1, 0, 0, para la clase 2 daría 0, 1, 0, y para la clase esta daría 0, 0, 1, o valores muy próximos a 0 y muy próximos a 1. O sea que cuando tienes n clases puedes hacerlo de las dos maneras. Se acostumbra más a hacer de esta segunda manera. O sea, poner una neurona de salida para cada clase, y cuando está próximo a 1 es que lo que intenta modelizar es un poco la probabilidad de pertenencia a la clase. Y entonces hay o bien una sola neurona de salida, o bien tantas neuronas de salida como clases que generan 0, 1. Y otro problema que también se puede tratar aquí es el problema de la aproximación. Es decir, dado una función que representa un sistema dinámico o un sistema con entradas y salidas, dado un valor del dominio, ¿cuál es el valor de la función? O sea, aquí lo que se hace es, aquí siempre sí que se pone la red, los X, XN, y aquí te sale una Y que se supone que es f de x, que es la salida de la última neurona. O sea, todas las neuronas al final terminan convergiendo en una que tiene una salida. Y ya está. Con esto tienes el problema de la clasificación y el problema de la aproximación. Al final, cómo tiene que quedar la arquitectura de la red. Pero claro, ¿qué pones dentro de la red? Los pasos son, primero hay que definir el tipo de red, que se van a ver luego. Y la arquitectura de conexión, o sea, cuántas neuronas y cómo las conecto con qué. Porque ahí puedo conectar lo que quiera con lo que quiera, en principio. Puede haber cualquier tipo de conexiones, de una a la siguiente, de la siguiente a otra, cualquiera. Luego de una puede volver otra vez a una neurona a la que ya había entrado algo, o lo que sea. O sea, puede haber conexiones hacia atrás y todo lo que queráis, ¿eh? Una vez definido el tipo de red, hay que entrenarla. Eso significa, se presentan muestras de entrada y muestras de salida, y se ejecutan algoritmos que cambien los pesos de cada neurona. Esto es siempre aprendizaje supervisado. O sea, yo tengo individuos X1, 1, X1, N y su salida, I1. Otro individuo X2, 1, X2, N y su salida. Y así sucesivamente. Presento todas estas entradas a la red, veo qué saca la red y lo comparo con lo que debería haber salido. Con eso cambio los pesos de las neuronas. O sea que los pesos, los V, en principio yo los pongo al azar. Y voy presentando múltiples entradas y viendo cuál es la salida. De acuerdo a si la salida que da la red en ese momento se aproxima o no se aproxima, yo cambio los pesos de una manera o de otra. Entrenar la red significa, por tanto, presentar muestras de entrada y de salida y ejecutar algoritmos que cambien los pesos de cada neurona. Esos pesos son, por tanto, los parámetros de la red. Y esto es, por tanto, un algoritmo de reconocimiento de patrones paramétrico. Así como los algoritmos que hemos visto antes de vecino más próximo, de K-medias y tal, eran no paramétricos, prácticamente no había parámetros dentro de la red, excepto como mucho el número de clases o algo así. Aquí tenemos docenas, cientos, miles de parámetros
que son los W, los pesos de todas las neuronas que hay por ahí dentro. ¿Y cómo se ve a qué valor le doy cada uno? Bueno, pues ahí vienen los algoritmos de entrenamiento. Entonces se guarda una vez hemos terminado con esto, los pesos ya han tomado un cierto valor. Ahora ya los congelo, o sea, ya no los vuelvo a tocar. En la fase de aprendizaje voy cambiándolos. En la fase de uso ya no. Los dejo quietos y entonces uso la red entrenada para clasificar o para aproximar dada una entrada nueva. O sea, ahora yo entro y con los pesos que ya he aprendido, pues me sale algo al final, que puede ser un 1, un 0, o puede ser un 1 en esta clase y un 0 en las otras, lo que sea. Para saber cuándo ya sabes que la red está entrenada, te verá el algoritmo, ¿no? Exacto, bueno, ahora veremos primero, sí, eso pregunta vuestro compañero, para saber que la red está entrenada, eso se llama el criterio de parada. Y ahora hablaremos de los algoritmos de entrenamiento, de los criterios de parada. ¿Cuándo puedo decidir que ya no sigo entrenando? Y a partir de ahí ya eso congelo y entonces ya la voy a usar. Simplemente voy a poner entradas y voy a esperar a ver qué me da la salida. Pero, puedes modificar los pesos dependerá de la entrada, ¿no? O sea, lo que tú quieras obtener también. O sea que, Es que lo que tú quieres obtener, es decir, cómo se modifican los pesos depende de lo que tú quieres obtener. Claro, es que al ser un algoritmo supervisado, y recuerda que yo he dicho que tenías la X y tienes la Y. Claro, vas a cambiar los pesos de acuerdo a las X de entrada y no tanto a la Y, sino a la diferencia entre la Y y lo que te ha dado la red. ¿Cómo debería ser esa diferencia? Obviamente pequeña, idealmente nula. Si consigues eso, pues ya está hecho. Pues no. Si consiguieras que la diferencia fuera nula, quiere decir que has entrenado maravillosamente la red para tu conjunto de datos de entrenamiento. Lo que en la mayoría de las ocasiones significa que la has sobreentrenado. Es decir, es el alumno que aprende como un mico la tal, pero que le cambias un número del problema y lo has hundido. Esto va a pasar. O sea, como sobreentrenes, te reproducirá maravillosamente bien el conjunto de entrada, pero cuando entre uno nuevo, se va a perder. ¿Vale? Hablaremos luego de eso en Deep Learning y de adversarial networks, que son especialmente divertidas, que son esas redes que se hacen para que la red que ha aprendido a reconocer gatitos le ponga una etiqueta de gatito a un martillo. Se puede hacer y se hace. Entonces, a ver, ¿cómo se clasifican las redes neuronales? Hay dos criterios principales de clasificación: por el modo de propagación de la información y por el modo de entrenamiento. A ver, por el modo de propagación tenemos propagación hacia adelante, que se va siempre de las entradas hacia las salidas. Tú tienes una entrada y esto va a una serie de neuronas. Esas neuronas sacan una salida cada una. Bueno, pues esa salida, y ahora esto va a otras neuronas, que sacan otras salidas. Pues bien, si esta neurona ha sido objeto de entrada, esta salida no puede volver aquí como entrada a alguna otra neurona que la alimentó. Y lo mismo, esta no puede volver aquí ni puede volver aquí. O sea, propagación hacia adelante es, cada neurona va a mandar su señal a otras neuronas que no le hayan enviado directa o indirectamente señal a ella misma. Eso se llama propagación hacia adelante. Y en propagación con realimentación tienes en ambos sentidos. O sea, puedes propagar hacia adelante y también, o a la vez, puedes propagar hacia atrás, de modo que, por ejemplo, esta neurona de aquí, tú tienes un espacio de entrada de dimensión n. Pues esta neurona, en lugar de hacerla con n pesos, la con n más 2. Y los otros 2 los obtienes, por ejemplo, de esta neurona de aquí y de esta de aquí. Es perfectamente legal, ¿eh? Sí, la salida actúa otra vez como entrada. La salida de una cierta neurona puede actuar otra vez como entrada o como entrada de una anterior, etcétera, etcétera. Eso se llama propagación con realimentación. Generalmente se suelen usar casi exclusivamente las de propagación hacia adelante, pero hay modelos también de propagación con realimentación, especialmente en modelos de sistemas dinámicos. O sea, donde lo que tú tratas de hacer luego con la red es controlar el comportamiento dinámico de un robot o de un coche o de una cosa de ese estilo. Eso es bastante natural, porque en estos sistemas constantemente estás obteniendo realimentación del entorno. Y cuando tú cambias, la realimentación es distinta. O sea, tú estás yendo por una carretera con un coche, por ejemplo, el sistema de visión artificial estatal, ¿y qué hace? Obtiene la posición de esta línea y de esta línea de la carretera y trata de mantenerlas en las esquinas de la imagen, aquí, por ejemplo.
Esto es la imagen que está teniendo en la carretera. Pues trata de detectar que esta línea esté en esta área y que esta línea esté en esta área. Entonces, al detectarlo, si observa, por ejemplo, que estamos demasiado para acá, el coche girará un poquito hacia allá. Pero al girar, evidentemente, la entrada va a cambiar también. De modo que tiene sistemas que constantemente están realimentándose. En ese caso, el uso de redes recurrentes puede ser apropiado. O no. En otros sistemas donde tienes entrada que te genera una salida, normalmente no se suelen usar. Ahora os lo comento alguno. Y ahora, por el modo de entrenamiento. Redes supervisadas. Se entrena con pares entrada-salida que se saben correctos. Y se valida sobre el conjunto de test. Aquí sí que es siempre imprescindible dividir en conjunto de entrenamiento y conjunto de test. Por el problema del sobreentrenamiento que os he dicho antes. Para saber que no estás entrenando exclusivamente con tus datos, coge algunos de tus datos, sepáralos y no los uses para entrenar. Úsalos luego para probar el entrenamiento, para ver si está bien o no. Y luego las no supervisadas. Las no supervisadas, que también las hay, pero son un modelo concreto, se entrenan mostrando entradas que la red va agrupando por similaridad. O sea, tú tienes al final, ahí lo que tienes no es tanto entradas y salidas, sino que tienes ciertas neuronas que van a dar una salida alta para cierta clase de entrada, pero que no se sabe lo que es esa clase. Es como un poco el algoritmo de las K-means. Vas agrupando y al final ciertas neuronas reaccionan a ciertas entradas y otras no. Entonces, ¿qué haces? Cuando ves que reaccionan, dices, ah, pues era de la clase 1. Y ves que reacciona la otra neurona y dices, ah, era de la clase 2. Bueno, las redes neuronales cuestan mucho, pero mucho de entrenar. Para regocijo de las compañías de tarjetas gas que se han hecho de oro con este asunto. Las tarjetas gráficas inicialmente, sobre todo, básicamente, Nvidia y compañías de esta clase, empezaron siendo compañías que hacían tarjetas gráficas para videojuegos. ¿Por qué? Porque llevaba una cantidad de cálculo, el calcular todas las posiciones de todos los polígonos de la escena en tiempo real, el trazado de rayos para que se viera realista y no sé qué, bueno. Total que hicieron hardware específico para aquello. Y ese hardware específico estaba hecho para hacer convoluciones, que son operaciones lineales. Entonces se dieron cuenta de que las redes neuronales, sobre todo cuando tenían muchas neuronas, les hacían falta esto. Y dijeron, vamos a vender tarjetas gráficas sin gráficos, entre comillas. Y eso que están haciendo ahora, las tarjetas con GPUs, que supongo que las habéis oído mencionar, pues esencialmente, en realidad, muchas de ellas ya no tienen parte gráfica. O sea, no tienen una parte que de verdad genera la señal de vídeo y tal. Simplemente lo que hacen es calcular. Y no se usan para generar gráficos, sino para calcular redes neuronales, esencialmente. Para entrenarlas, porque el entrenamiento es durísimo. Ahora, una vez entrenadas, son muy rápidas. ¿Por qué? ¿Qué hace cada neurona? Multiplicaciones y sumas. Entra, multiplicas y sumas, pasas a la siguiente, multiplicas y sumas, pasas a la siguiente. ¿Qué tienes? ¿8 o 10? Vale. Cada una de ellas te hace 8 o 10 multiplicaciones y tal. Aparte, las puedes hacer en paralelo. Hemos visto el multiplexor, ¿no? Entra aquí, 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 aquí. Entra aquí, aquí, aquí. Esta va multiplicando y sumando. Pero al mismo tiempo, esta de aquí también tiene las entradas disponibles. Así que puede ir multiplicando y sumando su parte. O sea, todo el sumatorio de V no sé qué y tal son los pesos de esa neurona. De modo que esa neurona puede actuar por su cuenta y riesgo sin preocuparse de las demás en este momento. Por tanto, todas estas de la misma que entran en lo mismo pueden actuar en paralelo perfectamente. Y de hecho lo hacen. De modo que al final luego al usar, incluso aunque no se usase en paralelo, es particularmente sencillo. Y hay modelos de redes neuronales que se entrenan y después se cargan la red entrenada en el teléfono móvil, que tiene poca capacidad de computación, pero es que tampoco necesita mucha. ¿Vale? Ahora hablaremos de los problemas luego que tiene esto. Aprendizaje. En las redes neuronales cada neurona tiene un conjunto de pesos que permiten eso, integrar la señal. Entrenar la red consiste en modificar los valores de los pesos, o sea que yo lo que voy a hacer es ir cambiando todos los v sub i hasta obtener el valor deseado. Cada v sub i de cada neurona que aparece en la red. Entrenamiento supervisado. Hay una función de error que determina la calidad de la salida. ¿En qué se basa la función de error? Pues entre la diferencia entre la i sub i menos la f de x sub i. Esto es la salida de la red.
Como podéis imaginar, se suele tomar esta diferencia al cuadrado por la misma razón que ya os comenté en los otros algoritmos. Porque me puedo quedar por arriba o por debajo. Y es malo quedarse por arriba y también es malo quedarse por debajo. Y no quiero que una cosa compense la otra. Así que para evitarlo hago el cuadrado y esto además lo voy a sumar para todos los individuos. Entonces esos pesos se irán modificando para minimizar esa función de error que ahora veremos cuál puede ser. Y luego en el entrenamiento no supervisado. Los pesos se van modificando hasta minimizar la información de entrada. La aplicación es el reconocimiento de patrones. O sea, daba una entrada. ¿Cuál es el patrón más cercano? Eso es lo que os he dicho antes de pongo algo y cierta neurona me reacciona y las otras no. Pongo otra cosa y cierta neurona me reacciona y las demás no. Pues entonces ya digo que esta neurona está preparada para reaccionar a esta clase, esta otra para reaccionar a esta otra clase y así. Un patrón sería como la clase a la que pertenece, determinada en función de la similitud. Eso es el mismo caso que el K-means. De ahí veremos redes autoorganizativas. Bueno, intermedio matemático, antes de seguir. Vamos a necesitar unas clases de funciones que se llaman funciones sigmoidales. ¿Qué son funciones sigmoidales? La salida de una neurona pasada a través de una función sigmoidal y se define como una función h de R en R, de los reales en sí mismos, tal que, primero, h está acotada, o sea, hay dos constantes, una mayor que la otra, y la función, el valor de la función, tiene que estar entre medio de las dos. Eso es acotada. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo aquí, vale, entonces tengo K1, por ejemplo, y K2. Pueden ser positivas o negativas, está lo mismo. Esto es K1 y esto es K2, pues el valor de la función sigmoidal tiene que estar en esta banda. No puede salirse de ahí. Eso es que esté acotada. La función, por ejemplo, x cuadrado, obviamente no está acotada para ningún valor de ninguna constante. La función x cubo tampoco, y así. Otras sí lo están. Segunda característica, esto de la función sigmoidal. No, es que las funciones sigmoidales que vamos a usar, si es que estas no es una función que tú es que la eliges. O sea, voy a construir una red neuronal con función sigmoidal, no sé qué. Si no, es que la pones tú. Vamos a ver, no es que tienes que asegurar, es que vamos a usar, se usan normalmente 3 o 4 funciones sigmoidales típicas, porque son sigmoidales. ¿Vale? Ya está, se usan esas y, o sea, simplemente estoy comentando lo que son para ahora cuando veáis qué son estas funciones, ¿por qué? ¿Por qué se usa esa función de una exponencial, no sé qué y tal? Pues porque es sigmoidal. Y ahora os comentaré por qué queremos funciones sigmoidales, que eso es otro asunto. Luego, segunda característica de una función sigmoidal. El límite cuando k tiende a menos infinito es k1 y el límite tiende a más infinito es k2. ¿Esto qué significa en términos de k1 y k2? Vale, pues cuando yo me voy para acá, esto está muy cerquita de aquí. Y cuando llego aquí, está muy cerquita de aquí. En medio hará, no sé lo que quiera hacer. ¿Vale? Pero por aquí tiene que estar pegada a K1 y por aquí tiene que estar pegada a K2. Y tercera, debe ser no decreciente. ¿Qué quiere decir? Que para x1 menor que x2, la función no decrece nunca. No decrece es o que se mantiene constante o que crece. Por tanto, la representación de una función sigmoidal no puede ser más que esta. K1, K2, que digo, puede ser uno positivo o otro negativo, o no, da lo mismo, ¿eh? Por aquí tendrá que venir así. Y luego a partir de aquí, pues puede permanecer constante, puede crecer, permanecer constante, crecer, etcétera. Puede hacer lo que... Bueno, aquí no, esto no. Ahí. Puedes hacer lo que quieras, pero lo que no puedes nunca es decrecer. Eso sería una función sigmoidal. ¿Vale? Al ir incrementándose la x, o permanecemos constantes o crecemos, pero no decrecemos nunca. Luego por aquí tiene un límite, este límite, por aquí tiene este límite, y luego está acotada por esos dos límites. No, vamos a ver, no. Cuando x tiende a menos infinito, debe tender a k1, y cuando x tiende a más infinito, tiene que tender a k2. Perdona, a k, bueno, esto es, a ver, esto k2, k1, me da lo mismo, ¿vale? O sea, por un lado tiene que tender a la constante menor y por el otro lado a la constante mayor. Sí, bueno, no me acuerdo la notación que he puesto K2, K1. Cuando tiende a más infinito, a la mayor de las constantes, la mayor de las dos. Y cuando tiende a menos infinito, a la menor. Recordad que he dicho siempre, como he puesto K1 menor que K2. Vale, pues en menos infinito a K1 y en más infinito a K2. Y ha de ser no decreciente. Vale.
hemos de elegir funciones que tengan estas características. La función más simple que cumple esto es la función escalón o función de Heaviside, que se representa como h de x, que vale 0 si x es menor o igual que 0 y 1 si x es mayor que 0. O sea, esta función. Por aquí 0 y a partir de aquí 1. No he dicho que tuviera que ser continua en ningún momento. Lo que he dicho es que tiene que ser no decreciente y tal. Si esto no decrece, de hecho parece constante en todos los puntos, excepto en este que crece. ¿Vale? O sea, la función de Heaviside o función escalón es esta. Y también a veces, si se usa el valor menos 1, 1, como acotación, suele hacerse o en 0, 1 o en menos 1, 1. En ese caso, la función de Heaviside vale menos 1 para x negativo y 1 para x positivo. O sea, es esta función. Ya está. Eso es una función sigmoidal y se usa en redes neuronales. Pero tiene algunos problemas. El principal problema es que no es derivable en x igual a 0, porque no es continua, claro. Entonces, una solución, hay otras funciones. Por ejemplo, esta función de aquí se usa bastante como función sigmoidal, que es e a la x menos e a la menos x partido de e a la x más e a la menos x. Esto da con valores en menos 1, 1. A ver, e a la x menos e a la menos x partido e a la x más e a la menos x, ¿vale? Esto cuando tiende a menos infinito, esto a que tiende, e elevado a menos infinito es 0, ¿vale? Bueno, aquí, a ver, es esta de aquí un momentito. Sí, exactamente, ¿vale? Esto cuando x tiende a menos infinito, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x da menos 1. Y el límite cuando x tiende a infinito de esta f de x da 1. Esta función, de hecho, además es simétrica en torno al eje x y es así. Esto es menos 1, esto es 1, es esta función de aquí. Sí, exacto, sí, perdón. Cuando tiende a menos infinito es menos 1. ¿Vale? Es esta función de aquí, ¿eh? Se le puede poner una k, es decir, otra fk de x, que sería e elevado a k por x menos e elevado a menos k por x partido e elevado a k por x más e elevado a menos k por x, con un valor de k positivo, el que quieras, y entonces lo que tienes es esto de aquí. Con valores grandes de k tienes esto de aquí. Y con valores todavía más grandes tienes esto de aquí. O sea, que van creciendo cada vez más abruptamente, la derivada va siendo más grande. Con valores de k, cuando la k es muy muy grande, se aproxima mucho a la función escalón. Pero es derivable, que nos va a interesar mucho por otras razones luego. Entonces esta función se usa bastante. Y si lo que estamos haciendo es intervalo 0,1, ¿vale? Si estamos haciendo intervalos para hacer en intervalo 0,1, nuestras constantes son 0 y 1, entonces tendríamos una función de esta clase, el equivalente es una función de esta clase, que en el 0 vale un medio, ¿vale? Y es esta de aquí, e a la x partido e a la x más e a la menos x. O sea que estas dos funciones son las que más se usan como funciones sigmoidales para hacer esto. El por qué hace falta una función sigmoidal viene de un teorema que os lo comentaré más adelante, que por supuesto no lo vamos a demostrar, pero sí que es necesario, ¿eh? Y ahora vamos a ver, ¿qué puede hacer una sola neurona? Por ejemplo, del tipo Maculog-Pitts, porque hay más tipos de neuronas, ¿eh? Esta que os he dicho aquí, este modelo matemático es el modelo de Maculog-Pitts, un modelo muy simplificado, pero hay otros modelos un poco más complicados. Vamos a ver solo el simple y vamos a ver qué puede hacer una neurona ella solita. La neurona se activa, o sea, se genera señal mayor que 0 ante una entrada si la entrada es mayor que 0. Vamos a suponer que usamos la función como h, como función sigmoidal, vamos a usar la función h de x, la función de Heaviside esta, que daba 1 y 0. Si es negativo 0 y si es positivo 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago esta entrada, ¿vale? Si esto es mayor que 0, me va a salir un 1. Si es más pequeño que 0, me va a salir un 0. Esta suma, fijaros que la he puesto de esta manera. Sumatorio de j igual a 0 hasta n, la he puesto desde 1 hasta n. Y el 0
¿Qué era? Recordad que x0 era igual a -1. O sea que -1 por v0 es menos v0. O sea, he sacado un término sumatorio, he sumado todos menos ese. Y ese, que es el del -1, lo he puesto aparte. ¿Por qué lo he hecho así? ¿Por qué lo he hecho así? Para que veáis esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? v1x1 más v2x2 más puntos más menos v0. Eso era un plano. Por ejemplo, si solo tuviera dos, x1 y x2, sería v1 por x más v2 por y más menos v3 igual a 0. Eso es un plano en el espacio. Si solo tuviera uno, sería v1 por x más v2 igual a 0. Eso es una recta. O sea que esto, en realidad, es la ecuación de una variedad lineal, lo que os he dicho, un hiperplano, ¿vale? Variedad lineal de dimensión n-1, ¿vale? Por tanto, como aproximador de funciones, una neurona, una sola, aprende funciones lineales. Si tú tocas los pesos aquí, los subes, generas cualquier función lineal, cualquier recta o cualquier plano. Esto sería como el y igual a ax más b. Esto hace el papel de la v1 y esto hace el papel de menos v0. Así que tocando estas constantes, yo tengo cualquier recta que me dé la gana en el plano. Por tanto, para aprender una función en el plano que sea una recta, una sola neurona me vale. Análogamente, si lo que quiero es aprender un plano en el espacio, todos los planos vienen determinados, a ver, visteis en la geometría que un plano venía determinado por un vector asociado y por un punto por el que pasa. Este vector asociado tiene precisamente por componentes v1, v2, o a y b, y la distancia esta era la d, la c del plano, la distancia al origen. Así que esto representa planos o hiperplanos. Por tanto, una sola neurona aprende funciones lineales en cualquier espacio. Como clasificador, una sola neurona te puede clasificar lo que se queda a un lado y lo que se queda al otro de la recta o del plano. Vamos a imaginar que tenemos dos clases y que la red neuronal te aprende esta recta. ¿Qué vas a hacer? Vas a coger las coordenadas de este punto y meterlas en la ecuación de la recta. Esto sería y igual a mx más b. En esta notación tenemos v1 por x más v0 igual a 0. Cuando es igual a 0 es porque estamos sobre la recta. Cuando es menor que 0 es porque estamos a un lado de la recta, y cuando es mayor que 0 estamos al otro lado de la recta. Entonces tú coges, metes las coordenadas de un punto y ves si te da menor que 0 o mayor que 0. Al pasarlo por la función escalón, ¿qué te va a dar? 0 y 1. Y entonces asignas al 0 la clase de las cruces y al 1 la clase de los circulitos. O sea que ya tenemos una neurona que ha aprendido a clasificar entre dos clases siempre que sean linealmente separables. Y por eso en este sentido es equivalente al algoritmo de las Camins entre dos clases. No, el punto que coges es luego el que tú quieres clasificar. O sea, para entrenar, tú has entrenado con estos y has aprendido esta recta. Y luego te viene uno nuevo. Y con el nuevo que te viene, lo pones en la red, ves lo que pasa y al final la red te da o 0 o 1. Si te da 0 estás a un lado, si te da 1 estás al otro. Ya sabes qué clase es, claro, sabes qué clase es, de eso se trataba. Pero, ¿y si tienes más de clases? Vale, ahora hablamos de eso. Estoy hablando de una única neurona. Una única neurona, su capacidad computacional es clasificar en dos o aprender una función lineal, una recta, o un plano, o lo que sea. ¿Vale? Bien. A cada neurona de este tipo, actuando como clasificador o como aproximador, se la llama perceptrón simple o únicamente perceptrón. Vamos a ver, esto sí. No. Con un perceptrón, además, resulta que solo con un perceptrón
pueden modelizarse ciertas puertas lógicas asociando el valor lógico t al número 1 y el valor lógico false al número -1. Funciones lógicas. Una puerta NOT, vamos a ver. Una puerta NOT, pensad en una... a ver, que lo tengo aquí desarrollado. Aquí. Imaginad una neurona con pesos V0 igual a 1/2 y V1 igual a -1. ¿Vale? ¿Cómo actuaría una neurona de esa clase? Aquí tenemos V0 igual a -1/2 y V1 igual a -1. ¿Vale? ¿Qué? -1/2, sí, -1/2 y 1. Estos son los dos pesos que voy a usar. ¿Vale? Ahora, aquí me van a venir. ¿Cuántas entradas me van a venir? Me van a venir 2 entradas. Esta, que vale -1 siempre, y esta otra que puede valer o 1 o -1 para representar el true o el false. ¿Qué salida obtengo? Vamos a ver, la salida que obtengo sería V0 x0 más V1 x1, ¿no? Vale, primer caso, V0 menos 1/2 por, vamos a suponer que ponemos el caso del +1, por +1, más la V1 que es 1 por +1. Vale, perdón, ay, que estoy liando. Esta entrada, la x0, hemos quedado que era siempre -1. Y ahora ponemos 1 por esta entrada que es 1. ¿De acuerdo? Estoy entrando con true. Vale, -1/2 por -1 me da 1/2. Más 1, 3/2. Y esto es mayor que 0, por tanto la salida de la neurona es un 1. A ver, ¿esto lo he hecho bien o no? Que me estoy liando. A ver, menos 1/2 por -1 da 1/2. Más... Es que... Ahí he puesto mal, me parece que he puesto mal los pesos, porque ahora -1/2 por -1 más 1 por -1, esto me va a dar -1/2 por -1, 1/2, -1 igual a -1/2, que es menor que 0, por tanto esto me va a dar, vale, me temo que lo he puesto justo al revés, ¿o no? True al 1 y false al -1. El not es -1/2 y 1. A ver que lo compruebe, por favor, que me acabo de liar aquí. Si lo pongo al revés... Aquí quedaría -1/2. Y ahora... -1. Vale, perdonad. A ver si lo he puesto bien o lo he puesto mal aquí en las transparencias, y si no lo corregiré. Ah, no. Está perfectamente bien. Está perfectamente bien. Aquí está perfectamente bien. Es que lo he copiado mal, lo siento. Vamos a ver. 1/2 para V0 y -1 para el V1. ¿Vale? Entonces, ahora aquí tenemos una entrada -1 y aquí tenemos una entrada que puede ser o +1 o -1. Imaginemos que es +1. Entonces, ¿qué tenemos? -1/2 por -1 más -1 por 1. Y esto queda 1/2
Menos 1 igual a menos 1 medio, que es menor que 0. Por tanto, esto da menos 1, que es false. O sea, ha entrado con true y me da false. Ahora, al revés. Menos 1 medio por menos 1 más menos 1 por menos 1. Esto dará 1 medio más 1 igual a 3 medios, que es positivo. Por tanto, esto me da más 1, que es true. O sea, he entrado con aquí. He entrado con true, me sale false. He entrado con false, me sale true. ¿Vale? Luego, una red con estos pesos, que son los que tenéis aquí bien escritos en la... La condición de menos 3 más 0 está dentro de la propia neurona, ¿no? O sea, Esa función sigmoidal. Claro, el H que cortaba, ¿vale? Si es negativo, si es positivo. ¿Vale? Luego esto me deja, ¿vale? Entonces esto actúa como una puerta NOT. O sea que una red con estos pesos de aquí, menos 1 medio y menos 1, me actúa como una puerta NOT. Bueno, sí, es así. Claro, siempre que toméis esa convención de llamar más 1 a T y menos 1 a false. ¿Vale? Ya hemos dicho que cuando eran clases categóricas, como en este caso, había que asignar un número a cada entrada. Esto de aquí, pues esto de aquí representa una puerta AND con un medio y un medio. ¿Vale? Vamos a verlo. V0 igual a un medio, V1 igual a un medio y V2 igual a un medio. Ojo, ahora tengo 3 pesos, ¿por qué? Porque tengo la entrada X0, que hemos quedado que siempre es igual a menos 1, pero ahora tengo la entrada X1 y la entrada X2, porque estoy intentando hacer el X1 and X2. Estoy intentando computar eso. Bueno, vamos a computarlo, por ejemplo, para 1 en 0, que sería en esta notación menos 1, 1. Bueno, perdón, a ver, el 1 sería verdadero. Vale, esto lo hemos llamado 1 y a esto le hemos llamado menos 1. Vale, pues con entradas 1 menos 1, ¿qué me quedaría? Me quedaría x0 por v0 más x1 por v1 más x2 por v2. Esto sería menos 1 por la v0, que es un medio, más la x1, que va a ser un 1, multiplicada por la v1, que es un medio, más la x2, que va a ser menos 1, multiplicada por la v2, que también es un medio. Esto me queda menos un medio, más un medio, menos un medio. Y esto me queda igual, por tanto, a menos un medio, que por ser menor que 0, la función h lo convierte en un menos 1, y entonces tenemos que esto es false. Vale, true y false, false. Os dejo que verifiquéis las otras 3 entradas, el menos 1, 1, el 1 menos 1 y el menos 1 menos 1, y veréis cómo efectivamente es una función, es un AND. ¿Vale? Luego, con una neurona se puede hacer un NOT, se puede hacer un AND, y se puede hacer un OR y un SOR. Concretamente, para el OR, los pesos son menos un medio y un medio. Menos un medio y un medio para V0, V1 y V2. Esto es x0 igual a menos 1 siempre, x1 y aquí x2, y vamos a probar, por ejemplo, el x1 OR x2, que sería, por ejemplo, un 1 OR 0, que en esta notación sería 1 y menos 1. ¿Vale? True, false, que aquí es true, false. Me quedaría, pues eso, menos un medio por menos 1. Recordad que es fijo, más un medio por 1 más un medio por menos 1, y esto sería un medio más un medio menos un medio igual a un medio positivo. Esto es true, y efectivamente true y false es true. Bueno, pues lo mismo con los otros, y también podéis probar con la puerta SOR, ¿vale? ¿O no? una pregunta. Acaba de grabar. ¿Podéis probar con la puerta SOR o no? Ese es el asunto. Ahora vamos a ver lo que pasa. De hecho, no se puede. Dime. Pero si se supone que tiene que
No, no, estamos analizando una neurona simple. Ahora, un perceptrón. Un perceptrón simple es una neurona, ¿qué tal? Entonces, hemos visto que con un perceptrón se pueden aprender funciones lineales, se pueden aprender clasificadores lineales entre dos clases y se pueden aprender también funciones lógicas. En concreto, el OR, el AND, el NOT, el AND y el OR. ¿Vale? ¿Se puede de verdad o no? Vamos a ver. NOT. En el NOT yo tengo que aquí en +1 he dicho que voy a decir que eso es true y en -1 voy a decir que eso es false. La separación en un espacio de una dimensión es que es algo de 0 dimensiones, o sea, un número. Este punto de aquí. Por tanto, esto y esto se pueden separar por un umbral. Luego eso es linealmente separable. Es un poco extraño porque en una sola dimensión no se pueden dibujar líneas que separen, sino que son puntos lo que separen, y este punto separa, así como otros muchos, ¿vale? Pero es un punto que separa, luego son tal. Vamos a ver el AND. El AND. Vamos a ver. X1 y X2. En esta notación, X1 true sería un 1. Y X2 true sería también un 1. Luego, ese punto de entrada viene representado como este circulito y eso tiene valor true, porque 1 y 1 es true. Ahora, imaginemos entrada 1 y -1. Era esta entrada de aquí. Y eso lo voy a representar con una crucecita porque 1 y 0 es false. Ahora, -1 y -1 sería esta de aquí. Y eso también es false. False en false es false, ¿no? Y ahora, false en true, que es esta de aquí, ¿qué le pongo? Cruz. False. Luego tenemos estos 4 puntos de entrada posibles. Uno es true y los otros 3 son false. Pregunta, ¿son linealmente separables? Por ejemplo, y otras muchas líneas que me dejan el true a una parte y el false al otro. Así como este punto de aquí me dejaba el true a un lado y el false al otro. ¿Vale? OR. ¿Cómo sería la representación del OR? A ver, true y true, ¿qué es? Vale. True y false, ¿qué es? True. False y true. Y false y false. False or false, perdón, false. ¿Es linealmente separable? No con la misma recta, claro. Con otra, pero sí. Bueno, pues esta recta, vamos a ver, por cierto, ¿qué ecuación tiene? Imaginaos, en vez de ponerla así al azar, voy a hacerla pasar por, vamos a ver, tal, por aquí y por aquí, ¿vale? A partir de la ecuación de esa recta, que es y igual a menos x más 1, yo puedo tener los pesos que tengo que poner en la neurona. De hecho, uno de los pesos, el de la término independiente, sería 1 y el del otro término sería -1. He usado -1/2 y tal, pues porque no he usado esta recta, he usado esta otra de aquí. Pero me da igual usar una que otra. O sea que con esto yo puedo determinar los pesos de la neurona que separa. ¿Por qué? Porque son separables y este tal. Pero ojo, vamos a representar ahora el SOR, el OR exclusivo. True y true, ¿qué da? True, SOR, true, ¿qué da? True. True, SOR, false, ¿qué da? False, SOR, true, false. Y false, SOR, false, true. ¿Y ahora qué? Ahora nada. No son linealmente separables. O sea que el SOR no se puede realizar, es una función que no se puede realizar con un perceptrón simple. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todas las funciones booleanas, ojo, por cierto, probad, o sea, como ejercicio que probáis y que determinéis las constantes para, bueno, están aquí ya puestas, y el NOR, not AND y not OR. Son implementables.
Sin embargo, la función sort no. ¿Por qué? Pues por esto, porque no es linealmente separable. Si representáis el NAND y el OR, veréis que enseguida hay una recta. Pero claro, ¿qué pasa? Que en el cálculo booleano, como también en el cálculo booleano, es posible construirla combinando salidas de funciones lógicas que son entradas a otras. O sea, con un perceptrón solo no. Pero si pongo 3, un NAND y un OR, y luego lo hago aquí, entonces tengo un SOR, porque recordad que el SOR de A y B se puede escribir, por ejemplo, como el AND de OR de A y B y NAND de A y B. Y como el OR y el NAND y el OR hemos visto que sí que se podían, pues nada, los ponemos aquí y ya está. ¿Para qué quiero la función esta umbral, la función de Hipside? Para que luego todo me dé en el rango -1, 1, que es el rango que va a alimentar otras neuronas. Esa es una de las causas de que se usen funciones sigmoidales. Ajustar el rango de salida de tal forma que el rango de entrada a otras neuronas esté dentro de lo controlable. Y aquí tenemos esto. Por tanto, con múltiples perceptrones combinados es posible construir cualquier función lógica. Y si hemos construido cualquier función lógica, podemos construir un ordenador. Así que efectivamente es posible construir un dispositivo Turing completo que puede computar cualquier función basándose exclusivamente en combinaciones de perceptrones simples. Bien, por lo menos tenemos un modelo computacional correcto. Ahora veremos luego qué se puede hacer con él. Vale, pues fin de esto y ya continuaremos las siguientes clases. Vale, pues salid los que estáis en sesión. Ya podéis salir y cierro la